primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por venir. No soy Jenny, no has venido a escucharme a mí, así que seré breve. Esta es Jenny, gracias. No tan breve, pero bueno, no, habéis venido a verla a ella, evidentemente. Entonces, yo no tengo mucho que decir. Como editor, ¿qué voy a decir? ¿No? El libro es maravilloso. Si tuviera que describirlo de alguna manera, si en lugar de una presentación estuviéramos en Instagram, no diría nada, solo pondría corazones, ¿no? Corazones. Porque es un libro que está lleno de amor por todos los sitios, ¿no? Está lleno de amor desde el aspecto laboral. Jenny es una curranta impresionante. Es cabezota. Hasta que una cosa no está perfecta, no la repite 1 y 1000 veces, y 2000 si hace falta. Y eso se ve, ¿no? en todo lo que hace. Y está lleno de amor en muchos sentidos. Y el sentido más importante es que está lleno de amor hacia los animales. Y ese es el objetivo real del libro, ¿no? Pese a que somos una editorial y, al final, y el libro se vende, todo eso y tal. Pero el objetivo real son los animales. De hecho, parte de los beneficios van para Santuario Gaia. Creo que ya bueno, no sé si lo quieres, supongo, contarse algo de eso, ¿no? Yo explico todo. Explicas todo, sí. Y el objetivo real, no solo del libro, sino de la editorial y del trabajo de Jenny, al final es un trabajo para los demás, no para uno mismo, ¿no? Y esos los demás son los animales no humanos del planeta. Y en resumen, esa para mí es la esencia del libro, ¿no? Pero sobre todo es eso. Hay muchos libros así, pero en este libro, bueno, desprende amor, ya lo veréis. Deciros que otra vez que gracias por venir aquí. Ella estará encantada de firmar después. Primero no ha dado tiempo antes de la charla, os habéis quedado algunas y algunos sin la firma, pero después estará por aquí. Le hemos comprado un cabestrillo para que luego descanse el brazo, así que no hay problema. La explotamos un poco y firmará todo lo que haga falta. Gracias y os dejo con ella. Bueno, sé que puede sonar súper repetitivo, pero a mí también me toca dar las gracias a todos porque mis editores me conocen. No me considero una persona pesimista, pero sí tengo muchos miedos, y uno de mis primeros miedos es que cuando presentase el libro no viniese nadie. Es una cosa que pensaba que no iba a venir nadie, y pensaba que tendría a mis amigos aquí aplaudiéndome y poco más, y ver que estáis todos aquí para mí es tan abrumador que no sé qué decir. Os puedo asegurar que es muy difícil dejarme sin palabras, y lo habéis conseguido. No tengo palabras de agradecimiento para haceros entender cómo me siento hoy. Hoy es un día realmente muy especial para mí, porque además de que es el día que oficialmente ha empezado la preventa, y bueno, luego entraré más en detalle, pero han sido 2 años trabajando en esto, y es que no me lo creo. No creo que realmente podamos haber conseguido que por fin se publique y que estemos aquí todos celebrando esto. Y como os digo, es un evento muy especial, es el primer día en que se vende, y encima tengo el placer de poder hacerlo en una feria puramente vegana, un lugar en el que todo el mundo viene con la mente abierta, con ganas de aprender, con ganas de celebrar todo el movimiento por los derechos de los animales, y creo que es el lugar donde se reúnen las mejores personas de toda Valencia, probablemente. Así que estoy muy contenta de estar aquí. Y encima en la que es mi nueva ciudad, que es Valencia. Llevo solo 2 meses viviendo aquí, pero no podría estar más contenta. Así que muchísimas gracias a todos por venir y por acompañarme en este día. Muchísimas gracias. Como ha dicho Carlos, al final habrá todas las firmas que de tiempo. Yo me quedaré aquí hasta las 9 de la noche si hace falta para firmar y hablar con todos los que queráis. También deciros que vamos a reservar un buen ratito de la charla para preguntas. Igualmente quiero que sea una charla muy informal. Ya sabéis cómo soy, los que me conocéis, es algo muy informal, muy amigable, y en cualquier momento quiero que, si tenéis algo que decir, podáis levantar la mano y podamos hablar de una manera muy distendida y muy tranquila. Hoy me ha costado mucho pensar en qué querría decir un día como hoy. Realmente desde que empecé a escribir el libro pensé en qué diría en estas ocasiones, y todas las ideas que tuve se esfumaron en el momento exacto en que Carlos me llamó y me dijo: oye, que tienes que hacer la presentación en Valencia. Así que lo que voy a soltar hoy es un batiburrillo de ideas, de todas las cosas que se me han pasado por la cabeza y todas las cosas que he sentido mientras he escrito este libro. Y sobre todo quiero intentar de la manera más fiel explicar
qué es este libro y qué contiene y por qué lo he hecho de la manera en que lo he hecho. Os puedo decir que este libro no es solo un recetario. A lo mejor es lo que se esperaba de mí, ¿no? Los que me conozcáis de redes sabréis que básicamente lo que hago en redes es trabajar comida, mostrar los beneficios de una alimentación vegetal, y aunque sí que hago mucho hincapié en todo el tema de los derechos de los animales, quizá la gente más me conoce por cocinar. Algo muy extraño porque yo aprendí a cocinar arroz hace 5 años, o sea, no sabía casi ni utilizar un microondas. Pero aunque mi trabajo en redes se base mucho en eso, quería que este libro fuera mucho más, porque puede ser o no que a lo mejor jamás vuelva a publicar un libro, entonces quería poner todas mis ganas en este libro y quería hacerlo algo muchísimo más completo. En este libro, como os digo, hay recetas, pero sobre todo para mí la parte más importante y la parte que más tiempo he dedicado y más cariño he puesto y más veces he releído y con la parte que más les he dado quebraderos de cabeza a mis editores ha sido con la parte inicial, con la parte que podríamos decir que es la parte teórica. En la primera mitad del libro, que es la que construye como un ensayo por derechos de los animales, vuelco todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos 6 años que llevo como vegana y sobre todo todas las conclusiones a las que he llegado durante estos años. Creo que la mejor manera de llegar a que la gente entienda el porqué del veganismo es explicar cuál es el problema. Es muy complicado convencer a alguien de que tiene que comer vegetales si no entiende por qué es importante que lo haga. Y digamos que esa primera parte es la que abarca todo esto. Intentar mostrar información veraz, información real, información de fuentes fiables que nos cuente un poco, sobre todo a la gente que a lo mejor nunca ha estado metido en este tema, cuál es todo el proceso que sufre un animal, y digo sufre, no que vive un animal, sino que sufre un animal desde el momento en que nace hasta el momento en que llega a un plato, a una bandeja o a una balda de un supermercado. Como os digo, esta es la parte más importante para mí, porque para mí el veganismo no es una casualidad, sino que es una consecuencia. Para mí el veganismo es la consecuencia de cómo los animales están sufriendo y malviviendo para poder alimentar a todos los seres humanos. Entonces, por eso quería... ¿Están subiendo el volumen por momentos? Quería hacer muchísimo hincapié en eso, porque la industria de la alimentación basada en animales es una de las industrias más oscuras y más terribles con la que cohabitamos ahora mismo. Es una industria hermética a la que es imposible acceder y todo lo que podamos conocer de ella es terrible. Es una industria tan exageradamente devastadora que para mantenerse en pie tiene que sacrificar la vida de miles de millones de animales solo para abastecer el consumo de España y de las exportaciones que España realiza a otros países. Y repito el número, miles de millones de animales, que a lo mejor dicho así suena muy rápido, pero tenemos que tener en cuenta que cada una de esas vidas independientes es irrepetible y que jamás volverá a suceder de la misma manera. Imaginaos por un momento lo que sería una industria que destrozase la vida de miles de millones de humanos. Sería terrible, sería recordada por el resto de la historia de la humanidad. Sin embargo, con los animales estamos como adormecidos. Si observamos los datos reales de los animales que tienen que morir para abastecer a España, me centro sobre todo en España porque este libro supongo que se leerá sobre todo aquí y quiero que entendamos las dimensiones del problema, sobre todo en nuestro país. Pero como os decía, si leemos estos datos, que aunque los contiene el libro, también podréis consultar que son ciertos porque los ofrece el Gobierno de España y los Institutos Nacionales de Estadística que se encargan de esto, podemos ver cómo estamos delante de uno de los crímenes más terribles de la historia de la humanidad. Estamos hablando de que cada año, repito, miles de millones de seres vivos pierden su vida para dar placer y un consumo, el consumo que desea el ser humano. Os quiero dejar muy claro que no es mi intención ni con esta charla, ni con este libro, ni mucho menos con todo el activismo que hago en redes sociales, decirle a la gente lo que tiene que hacer, ni cómo tiene que pensar, ni cómo se tiene que sentir, ni nada parecido, porque creo que eso es una de las cosas más contraproducentes que podemos hacer por el movimiento de los derechos de los animales.
Lo que sí que quiero es, como os decía, ofrecer información real y hacer entender cuál es el impacto que tiene el consumo de animales sobre ellos. Porque a veces cuesta entender que el simple gesto de coger un producto de una balda de un supermercado e introducirlo en nuestra cesta de la compra y pagar por él, es complicado ver cómo realmente puede afectar a un animal que a lo mejor está a un par de docenas de kilómetros de aquí o en realidad se encuentra a 5.000, 10.000 kilómetros de nuestro supermercado. Esto lo que el libro trata principalmente es que nuestra relación con los animales, especialmente los animales considerados de granja, pero esto es aplicable a todos los animales, está construida a base de prejuicios. Nos invertimos muchísimo tiempo en hacernos creer a nosotros mismos que los animales, como digo, especialmente de granja, no son capaces de sentir, no son capaces de pensar, no son capaces de entender la situación, no son capaces de casi nada. Nos autoconvencemos de que son autómatas, de que actúan puramente por instinto y contra todo tipo de indicio científico, contra todo tipo de estudio, porque realmente a día de hoy no hay un estudio real y fiel que nos diga que una vaca o que un cerdo no es capaz de sentir dolor. Al contrario, todas las evidencias científicas apuntan a que la manera de sentir de los animales, aunque no sabemos exactamente cómo es, creemos que es muy parecida a la del ser humano. Aún así, invertimos muchísimo tiempo y dinero en publicidad, en hacer creer a la gente que no es así, que para los animales no supone ningún esfuerzo tener que enfrentarse a la situación que viven, porque su naturaleza los hace incapaces y los hace inválidos para sentir. Esto se suma al problema que tenemos los seres humanos de dar por válido un concepto, creer que algo es cierto solo porque lo piensa una mayoría. Si toda la sociedad cree que es legítimo comer carne, yo creo que es legítimo comer carne porque todo el mundo lo hace y porque todo el mundo lo dice. Es como si nuestros propios errores se vieran sustentados y alimentados por nuestros propios errores. Es una cadena que nunca termina. También tengo que decir, para dar un poquito de esperanza a esta charla que a lo mejor está quedando un poco oscura, que con el tiempo, con los años de activismo y con toda la gente que he tenido la suerte de conocer a través de mi trabajo por los derechos de los animales, me he dado cuenta de que no vivimos en un mundo de insensibles y de gente cruel que disfruta de hacer daño a los animales. Tenemos la suerte de vivir en un mundo potencialmente empático hacia ellos y en un mundo que está preparado para querer a los animales. Un mundo que está acostumbrado a vivir con perros, con gatos, con cobayas, con conejos, y esta gente ama a los animales. Yo con los años he visto que la gente es capaz de amar a los animales y comerlos, porque yo lo hice durante 17 años. Y creedme cuando os digo que yo amaba a los animales cuando tenía 5, 6, 7, 8 años y dormía abrazada a mi gato y después iba y comía lo que se me ponía en casa. No es un problema de empatía, no es un problema de amor, es un problema de educación. Es un problema de que mucha gente que ama a los animales no es consciente, aunque sí que se sabe que esto es un animal, no es consciente realmente del proceso que sufre un animal desde que nace hasta que llega al plato. Sí que es cierto que, para ser justos, hay que decir que todos somos capaces de imaginar qué es lo que pasa para que un animal esté en nuestro plato. Podemos entender que está muerto, podemos entender que eso era un animal y que ahora ya no lo es, pero creo que hasta que no te enfrentas de cara a esta realidad y no conoces realmente los detalles y no consigues entender cuál es la historia de un único animal y dejar de pensar en ellos como un colectivo, sino como seres individuales que están perdiendo su vida por abastecer el consumo de los humanos. Y como os digo, confío en que nos queda un futuro un poquito más esperanzador porque no tenemos que aceptar, que asumir que vivimos con gente cruel, sino que tenemos simplemente que seguir difundiendo información para que la gente entienda cuál es el verdadero problema del consumo de carne. Hay una frase de un activista que estoy segura de que muchísimos de aquí vais a conocer. Se llama Gary Yourofsky. Sabía que iba a haber alguna sonrisa por aquí. Gary Yourofsky, para los que no lo conozcáis, que seguramente seréis pocos, es uno de los activistas por los derechos de los animales más conocido a nivel internacional por haber conseguido cambiar la mente de muchísimas, me atrevería a decir que de varias miles de personas, solo a través de un único discurso que podréis encontrar en YouTube, que si no me equivoco lo titularon como
el mejor discurso que jamás escucharás. En ese mismo discurso, en la ronda de preguntas, dice una frase que me permitiréis que lea, que es la siguiente. Cuando ves la crueldad de cara, no necesitas que nadie te la explique. Esta frase, de la hora y cuarto creo que dura la charla, es la que más me llamó la atención porque creo que en muy poquitas palabras define perfectamente qué es lo que está pasando actualmente con los animales, cuál es nuestro problema en la relación que tenemos con los animales. Realmente creo que si nos permitiesen a cada uno de nosotros mirar durante tan solo 5 segundos a los ojos a un animal que está en una granja, en un animal que está siendo a punto de entrar a un matadero, estoy segura de que no necesitaríamos ningún tipo de explicación para entender qué es lo que ese animal siente. No necesitaríamos estudios científicos que nos contaran cuánto son capaces de sentir, ni necesitaríamos un grupo de activistas contándonos por qué es importante que seamos veganos, o no necesitaríamos nada más, solo mirar durante 5 segundos a ese animal para entender qué es lo que está pasando por su cabeza. Porque aunque nos empeñemos en negarlo, los animales no humanos también tienen capacidad de comunicar, y una de las comunicaciones más poderosas que tenemos es la comunicación no verbal, que nos permite comunicarnos con ellos sin tener que establecer una forma de habla entre nosotros. Los que estáis aquí, seguramente pues muchos tengáis perro, tengáis gato, tengáis algún tipo de animal adoptado, y cuando os hablo de mirar a los ojos a un animal estaréis entendiendo perfectamente a lo que me refiero. Sabéis entender, estoy segura, cuando vuestro gato o vuestro perro os mira, sabéis entender lo que os está pidiendo, o cuando os llama de una manera u otra, cuando ladra o maulla de una manera determinada. Pues creo que si tuviéramos esa ocasión de poder mirar en persona durante 5 segundos a este animal, no habría absolutamente nada que nos pudiera convencer de lo contrario. Y cuando digo nada me refiero también a los anuncios de Pascual sobre bienestar animal y todas estas cosas que salen. Podrían invertir todos los millones de euros que quisieran en marketing y publicidad, que no podrían convencernos de lo contrario, porque lo habríamos visto. La buena noticia, y quiero empezar a coger un tono un poco más optimista, la buena noticia es que nosotros tenemos el poder de transformar el mercado y de construir un mercado vegetal sobre lo que ahora es una industria basada en animales. Y eso es directamente lo que quería demostrar con este libro, empezar hablando de cuál es la problemática, pero demostrar que existe una solución, que por suerte para nosotros tenemos poder, tenemos muchísimo poder con nuestras acciones, hasta la más estúpida y banal acción que realizamos cada día crea un impacto sobre lo que nos rodea. Y no solo hablo de lo que comemos, sino de lo que vestimos, de cómo nos entretenemos, de todo lo relacionado con eso. Y quiero que quede muy claro que nosotros, cada uno de nosotros, tiene un increíble poder para transformar la industria y tenemos el poder de convertir este infierno que existe ahora mismo en los animales en un planeta muchísimo más amable con ellos. La respuesta a esto, la palabra que define esto que acabo de explicar, es muy simple: veganismo. Es la palabra que empezaría por la solución hacia este problema. Está claro que muchos de aquí lo habréis puesto en práctica, muchos lo sabréis, muchos habréis venido aquí para conocer un poco más. Pero cambiar nuestros hábitos de consumo tiene un impacto directo e indirecto sobre los animales, y para eso hemos venido aquí, y para eso Diversa y yo hemos hecho este libro, para conseguir demostrar y hacer un poquito más fácil este camino hacia la puesta en práctica. Como os decía, cuando hablo de derechos de animales no me refiero solo a comer. A lo mejor es, como decía al principio de la charla, con lo que más gente me relaciona, con el tema de comida, pero lamentablemente el tema de los animales abarca muchísimos más temas, porque hemos construido un mundo totalmente basado en animales. Nos vestimos con animales, usamos animales para probar nuestros productos químicos, nos alimentamos de animales y además nos entretenemos con animales. Asistimos a circos, a zoológicos, para intentar aprender sobre la naturaleza de los animales, y esto es una cosa que explico en uno de los primeros capítulos del libro, que cuando yo estaba escribiendo este libro empecé a ver muchos documentales, muchos reportajes sobre zoológicos y circos, porque
Yo solo he ido al zoo una vez y fue de muy pequeña, y recuerdo que cuando salimos mi madre y yo nos miramos y nos dijimos muy claramente que jamás volveríamos a entrar a un sitio así. Como os digo, me parece muy irónico que encerremos animales en lugares artificiales para aprender de ellos, porque conseguimos aprender y ver conductas que son diametralmente opuestas a lo que en naturaleza harían. Vemos animales con conductas obsesivas, que se automutilan, que se atacan entre ellos. Animales que hacen cosas que en naturaleza no harían solo porque los estamos enloqueciendo para nuestro propio beneficio. Lo bueno es que podemos cambiarlo, como decía, y no quiero decir que el proceso para cambiarlo sea fácil, porque, bueno, lo he dicho antes en el podcast que acabamos de grabar, para mí fue muy fácil hacerlo. Para mí fue fácil dejar de comer carne porque llevaba tantos años pensando lo tenía claro, tenía muy seguro que algún día lo haría, entonces simplemente llegó el día y ya, y lo hice. Pero sé que hay gente que le cuesta mucho más trabajo porque cada uno tenemos una base distinta. Algunos hemos nacido en un entorno, otros en otro, algunos tenemos unas costumbres o tenemos más apego por el consumo de carne que otros. Entonces, insisto, en ningún momento pretendo hacer entender que el veganismo es fácil, pero sí quiero demostrar que el veganismo es accesible a todo el mundo y que aunque a cada uno le cueste un tiempo o le cueste un esfuerzo, todos podemos acceder a ello. Y aunque la vía sea a lo mejor empezar por un lunes sin carne, a empezar por reducir en términos generales, decidir rechazar el consumo de algún tipo de carnes concretas, decidir dejar las carnes que a lo mejor menos te gustan para contribuir de esa manera. Todos podemos tomar pequeñas decisiones que nos llevan, en definitiva, a lo que realmente importa, que es reducir el maltrato animal que estamos generando. Quiero dejar muy claro que, bueno, entiendo que no todos los de aquí sois veganos, y quiero dejar muy claro que todos los pequeños gestos que hacemos, hasta el que os puede parecer que es muy poco, es muy importante para el movimiento de los derechos de los animales, y que no solo las personas veganas construyen el movimiento de los derechos de los animales. El movimiento por sus derechos está construido por veganos, vegetarianos, personas reduccionistas, personas que consumen carne pero rescatan perros, personas que mueven política, que de la manera que sea difunden la necesidad imperiosa, la necesidad real que tenemos de cambiar nuestro comportamiento hacia ellos. Como os digo, hago mucho hincapié en no decir que es fácil porque no quiero que resulte frustrante para las personas que lo están intentando y les está costando más de lo que pensaban. Lo último que tenemos que hacer como personas que difunden los beneficios del veganismo es desmotivar a la gente que nos rodea. Este es otro de los temas que hablo también en el libro. Como os digo, es un libro muy amplio y quería tocar todos los palos que a mí me hubiese gustado que me hubiesen contado cuando yo empecé a ser vegana. Es un libro que quiero que aporte tranquilidad a la gente, que quiero que aporte sobre todo información real. Para mí tiene muchísima importancia la forma en que comunicamos. Yo llevo 6 años trabajando en redes sociales y en lo que me han dejado trabajar por el bien de los derechos de los animales. Y con el tiempo, sobre todo aprendiendo de gente del movimiento como Paula González, sé que muchos de aquí la conoceréis. Paula es una de las comunicadoras más importantes para mí a nivel de España por los derechos de los animales. Y tuve la suerte de contar con ella para el prólogo y lo he dicho antes, pero lo repito, 3 veces he leído el prólogo, 3 veces he llorado. Así que, bueno, solo os puedo decir que hay que darle la importancia real a la comunicación. Tenéis que tener en cuenta que cuando una persona conoce a una persona vegana o vegetariana, no nos entienden como personas individuales, en la mayoría de los casos nos entienden como representantes de movimiento, aunque yo creo que no es justo y que no quiero que nadie entienda que yo soy representante de nada, pero es así, como somos una minoría, la gente entiende que somos como la imagen del veganismo. Por eso quería dedicar un capítulo entero a hablar sobre la importancia de comunicar correctamente y de no solo ser empático hacia los animales, sino ser empático también hacia las personas, porque sé que a veces, lo sé porque a mí me pasó durante muchos años, el fuego interno que nos nace cuando vemos tantas injusticias con los animales nos hace desesperarnos, nos hace odiar el mundo. Yo puedo decir que estuve durante 2 o 3 años odiando el mundo, odiando a la gente porque no entendía cómo se podían comportar así. Lo que pasa es que yo me había olvidado de que yo llevaba comportándome así 17 años también.
y que si alguien me hubiese llegado antes y me hubiese dicho, Jenny, lo estás haciendo todo mal, yo no hubiese cambiado. Yo no hubiese decidido hacer esto por los animales si hubiese venido alguien a criticarme en vez de acompañarme y ayudarme a entender cuáles son los muchos beneficios de empezar una dieta, una alimentación vegetal. Volviendo un poco al tema de antes, quiero hacer mucho hincapié en que todas las personas que estéis aquí, que estáis intentando reducir el consumo de productos de origen animal y por un motivo o por otro pues os esté costando un poco más, quiero que sepáis que es muy importante que os concedáis el tiempo y que no os baséis en otras experiencias para compararos, porque cada persona es única y irrepetible, igual que los animales, y a cada persona le cuesta un esfuerzo. Otro de los aspectos importantes del tema de la comunicación y del trato con uno mismo es no ejercer presión. Yo estuve durante los 2 primeros años como activista ejerciendo mucha presión en mi entorno. Me di cuenta de que no estaba obligando a la gente a ser vegana, pero casi. O sea, yo a la gente me pasaba el día diciéndole lo mal que está todo cuando realmente no me querían escuchar. Y es un problema que veo muy a menudo y que sé que lo hacemos todos con muchísimas ganas, porque tenemos ganas de transformar el mundo y lo que nos mueve es el amor hacia los animales. Pero es importante aplicarse la parte práctica y entender que no todo el mundo tiene la misma perspectiva que nosotros y que no todo el mundo está dispuesto a cambiar por los animales. Aunque nos duela aceptarlo, es así. No todo el mundo está dispuesto a cambiar sus hábitos por el bien de los animales. Cuando asumamos esto, podremos conseguir un activismo mucho más efectivo. Yo considero que yo he tenido muchísima suerte porque, pese a que no he nacido en una familia vegana, mi madre se hizo vegetariana, mi hermano se hizo vegetariano, mi mejor amiga se hizo vegetariana. Yo tengo muchísima suerte porque mi entorno ha reaccionado bastante bien, mi entorno más directo, pero también me he enfrentado a las críticas que sé que muchos de aquí habréis escuchado. También me han dicho, es que sin proteína animal te vas a morir, es que la leche de vaca no vas a crecer. No crecí bebiendo leche de vaca, me he quedado en 1,57. ¿Tú crees que necesito la leche de vaca a día de hoy? Me han dicho todas las cosas que os han dicho a vosotros y las he querido concentrar aquí. Quise crear una guía completa para no perder la cordura, no solo para gente que se quiere introducir, sino también para gente que ya está dentro y a veces se desespera porque sabe que la causa que defiende es justa, pero no sabe cómo defenderla, no sabe qué decir cuando le preguntan según qué cosas. Entonces, hay un apartado aquí que está directamente dedicado a esto, sobre todo especialmente en temas de alimentación y de nutrición. Yo no soy nutricionista, entonces todo lo que leeréis aquí está extraído de fuentes oficiales, de profesionales, de gente que sí que sabe y que sí que es su trabajo. Sobre todo, como pautas generales, entender que el veganismo es una forma de vida válida, una forma de vida que puede ser saludable si se estructura bien, y tirar abajo todos esos mitos que frenan el movimiento por los derechos de los animales. Voy a callarme ya un rato porque llevo demasiado tiempo hablando, pero antes de acabar, quiero deciros una cosa, y es que este es el libro que soñé que publicaría. Yo tengo una tendencia obsesiva, como bien ha dicho mi editor, a que las cosas tienen que ser exactamente como creo que son, no perfectas, pero que rocen la perfección. Tiene que rozar la excelencia gráfica, tienen que ser las fotos perfectas, la forma de escribir perfecta, porque si no, siento que no he dado todo lo que podía de mí. Y creo que por primera vez en mi vida he conseguido acercarme mucho a ese deseo de que todo esté tal y como lo quiero, como lo deseo. Lo que nunca imaginé es contar con una editorial como Diversa. No sé si lo conocéis, pero Diversa es una editorial 100% vegana. Y para mí es un sueño que hayamos construido esta colaboración entre nosotros y poder trabajar con una editorial que, pudiendo ingresar mucho dinero de otros libros, decida poner la ética en adelante y dedicarse solo a temas de derechos de los animales. Me he sentido comodísima trabajando con ellos. Yo creo que soy una persona un poco difícil para trabajar porque soy bastante, ya os digo, bastante compleja, bastante obsesiva, pero ellos me han dado total libertad y siempre ha habido como una conexión y una forma de trabajar muy cercana. Nos hemos pasado muchas tardes al teléfono tomando cafés, ya somos casi mejores amigos.
Y sobre todo hay una cosa que en la primera reunión que tuvimos me hizo darme cuenta de que era la editorial con la que quería trabajar, y es cuando les dije que yo quería que este proyecto tuviese una parte para los animales, pero una parte real, que parte de los beneficios fueran para un santuario. Recuerdo que cuando se lo comenté, me dijeron que ellos tenían clarísimo que querían hacer proyectos cuyo dinero fuera en parte destinado a los animales. Y recuerdo que cuando estuvimos hablando de santuarios, los dos dijimos el mismo santuario a la vez. Para mí es increíble poder hacer un trabajo que no solo llegue a vuestras manos, sino que encima llegue a vuestras manos a través de esa donación que se va a hacer al santuario. Así que sí, me siento agradecida porque compréis mis palabras y mi trabajo, me siento triplemente agradecida por la contribución que estáis haciendo con el santuario. Tuvimos la suerte de que nos abrieran las puertas pese a todo el trabajo que tienen, que es muchísimo. Y el Santuario Gaia es un lugar que, por mucho que intente explicaros cómo es, no voy a poder definirlo. Aunque lo he intentado en el libro también, de hecho el libro contiene algunas historias reales de sus habitantes, pero es un lugar de paz para los animales. Ahí han entrado y siguen entrando, bueno, ellos cuidan un total de 300 animales. Yo me vuelvo loca cuidando a mis 2 perros, yo no sé cómo ellos pueden gestionar 300 animales. Y lo gestionan con muy pocos recursos y muy poca gente. Y recuerdo perfectamente el momento en el que entré y me empezaron a explicar un poco cómo funcionaban y abrieron una caseta donde estaban todas las cabras y las ovejas. Y recuerdo que ese momento cambió la perspectiva que yo tenía sobre los animales de granja. Yo que pensaba que ya había dejado atrás todo el tema del especismo, que llevaba años leyendo sobre animales para considerarlos igual que mis perros. En ese mismo instante me di cuenta de que esos animales eran exactamente igual que Punky y Bonnie, que mis pequeños perros. Le vi los ojos, vi cómo saltaban, vi cómo se agrupaban por pequeños grupos sociales, vi cómo, sobre todo hay una familia muy bonita que cuento aquí, se llama Astrid y fue rescatada con su madre y con su hermano, y recuerdo cómo todo lo que hacían era alrededor de su madre. Y yo pensé, es que si esto lo pudiera ver la gente, es que nadie se atrevería a comer carne de cordero, ni a comprar lana, ni a nada, porque era una situación impresionante. Ver cómo animales que habían vivido las cosas más horribles que podáis imaginar. Muchos han sido maltratados por la industria de la carne, muchos han sido maltratados voluntariamente, muchos han sido abandonados, muchos han visto morir a sus hermanos, a sus familiares, han sido arrebatados de los brazos de sus madres y ahora aún así son capaces de ofrecer esa mirada de paz y esa alegría y recuperar esa sensación de bienestar y ser felices en ese rincón. Y yo creo que Carlos me dará la razón cuando sí teníamos claro que nuestro dinero iba a ir con mucho gusto al santuario. Cuando entramos ahí confirmamos que no podía haber un lugar mejor al que destinar los beneficios, parte de los beneficios del libro al santuario. Os puedo decir que ha sido un libro que me ha costado 2 años escribir, porque ha requerido mucha investigación, mucho tiempo de dejarlo reposar, porque tenía muy claro que quería que la comunicación fuera amable y fuera una lectura que invitara a leerla y que no tuviera, pese a que cuenta barbaridades, no tuviera esa sensación de pesadez. Y os puedo asegurar que esos 2 años de trabajo han merecido la pena si durante esta charla o durante la venta del libro consigo cambiar la visión de una sola persona para que reduzca el consumo de carne o para que se plantee el vegetarianismo o el veganismo. Si hay una sola persona en esta charla que piensa que tiene que aprender más sobre derechos animales, yo ya he cumplido mi labor. Así que muchas gracias a todos por venir.